Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra conversación de Charlas con Charlie y hoy me acompaña Laura Ardila. Querida Laura, bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por esta invitación tan chévere. Bueno, Laura es periodista, es cartagenera, ha pasado por varios medios, El Universal, El Tiempo, Caracol Televisión, Publicaciones Semana. Estuvo un rato largo en La Silla Vacía y ahora también es columnista del Espectador. Síganla en Twitter, @lardila83. Laura, tengo una lista larga de temas para que hablemos. Vamos a tratar de ir uno por uno a ver hasta dónde nos da el tiempo. Pues porque creo que tu experiencia ha sido muy interesante en una combinación de darle una mirada al poder político en el Caribe, pero siempre poniéndolo en el contexto nacional, mirando mucho la minucia de cómo uno siempre se imagina, pues esto me pasa a mí de, claro, la corrupción, la compra de votos, las alianzas. Pero pues tú te has metido a mirar cómo es que eso realmente se come, cómo es que eso se cocina, desde cosas que he visto que has hecho durante las elecciones, de irte a tomar las fotos, hasta la entrevista, hasta el documento. Entonces creo que es una mirada minuciosa y además que creo que el periodismo ha ido perdiendo. Yo en particular pues no hago ese tipo de periodismo y es como alguien está haciendo eso y yo me acuesto a dormir y digo, bueno, alguien está haciendo eso y tú eres una de esas personas. Entonces te propongo para empezar, Laura, el caso de Nicolás Petro, del hijo del presidente Gustavo Petro. Pues un contexto muy corto para la gente, salió ya hace unas semanas la denuncia de su exesposa de que había recibido dinero de un excongresista que había estado casi 20 años preso en Estados Unidos por narcotráfico, el hombre Malboro, y de un empresario que ha estado enjuiciado por cargos de homicidio y concierto para delinquir, pues que es el turco Ilsaka, que tú has abordado muchas veces en tus artículos. Y bueno, esta plata supuestamente iba para la campaña del presidente, pero en teoría se quedó con eso Nicolás Petro, diputado del Atlántico, y al final nos quedamos en eso. Lo último que supimos en estos días es que la ex esposa Day Vázquez fue a ratificar las denuncias ante la Procuraduría Regional. Yo decía en una columna de La Silla Vacía pues que ella es al menos una fuente que hay que manejar con cuidado porque ella misma hacía parte de todo este entramado y pues eso fue lo que usó La Silla Vacía, Cambio y Semana para hacer la denuncia, y también estuve en la fiscalía para hablar de eso y también estaría diciendo que el candidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, estaría involucrado. Ahí termina el antecedente para la gente. ¿Cómo ves tú este caso? ¿Cómo le conectaríamos con la foto nacional y dónde están como los puntos de tensión que tú identificarías? Bueno, Carlos, yo creo que el tema de Nicolás Petro es una evidencia más de lo que decías. Hablabas de hacer el ejercicio de cubrir, de hacer periodismo político como desde una mirada, digamos, no desde Bogotá necesariamente. Y yo creo que este es un gran ejemplo para hablar de ese tema y es los periodistas políticos. Muchas veces, y yo durante mucho tiempo creí que lo importante que pasaba alrededor del poder en Colombia pasaba en Bogotá, pasaba alrededor de la Plaza de Bolívar, es decir, en las sedes de las instituciones importantes, y es cierto que ahí pasa, pero mientras estamos concentrados mirando lo que ocurre ahí, están unos personajes en las regiones haciendo unas movidas que inciden y que tienen mucho que ver con lo que pasa acá en Bogotá y con lo que termina pasando en cómo funciona el poder en Colombia. Entonces, mientras estábamos concentrados mirando la campaña Petro y hablando como de esa fuerza popular y un poquito mirándole también esas alianzas cuestionadas, creíamos que el hijo, que Nicolás Petro, estaba en el Caribe dirigiendo la campaña, digamos, sobre estas bases populares, y pues nos terminamos enterando por la exmujer que también por debajo de la mesa presuntamente estaba sellando estos supuestos pactos con estos personajes tan impresentables. Yo al final siento que terminó poniéndole como una estocada final a la montaña empinada que ya tenía el petrismo para medirse en las elecciones regionales. Y para no meternos como en la minucia de la denuncia, pues más allá de lo que quieras señalar sobre eso, pero para darle a la gente una idea de Nicolás Petro como personaje de la política local y como engranaje del proyecto político de su papá, el presidente de Colombia, pues porque es que eso es algo que no podemos dejar de lado. Están acusando a un hijo del presidente. Por un lado, de alguna forma Gustavo Petro trataba de salir por el ladito del rol que tenía su hijo. Tú lo decías en Twitter, de pronto también en alguna de tus columnas, sobre quién era Nicolás Petro dentro del pacto histórico en la campaña presidencial. Un punto que me parece interesante que nos cuentes un poco más. Y el segundo,
¿cuál es finalmente como la figuración de él como político local? ¿Sí? Como un poquito de tener su propia voz, de ser importante, porque yo desde acá, y sin saber mucho, lo veo como un poquito descafeinado, como un personaje que se mueve ahí. Totalmente. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Nicolás Petro jugó como punta de lanza de la campaña en el Caribe. Él era el encargado como de tocar las puertas, de hablar, de liderar, de ser la imagen. Además, muy parecido a su papá, Mm, ¿no? Y este fue como el papel que jugó, pero sin ninguna fuerza. O sea, tienes la imagen perfecta de él. Él se ganó esa silla de diputado del Atlántico, pues gracias a esa campaña a la gobernación que hizo con el apellido, o sea, y con el apoyo de su con papá. el apellido y con el apoyo de su papá. Es decir, él es una evidencia también y otro punto de encuentro entre Petro y la política tradicional, porque él es un delfín absolutamente. Es decir, él no tiene trabajo propio en el Atlántico, incluso como diputado, la gente esperaba, y sobre todo en las huestes petristas esperaban que jugara más como líder de oposición del charismo, tenía un espacio para hacerlo digamos, en la asamblea, de liderar cosas, y no se cuenta ningún proyecto, no se cuenta ningún gran debate liderado por Nicolás Petro en contra de Char, que hubiese sido una Claro. oportunidad, digamos, políticamente hablando, importante para él. Eso no ha sido así. Es decir, todo el arrastre, toda la figuración que ha tenido Nicolás ha sido por el apellido de su papá, y eso no es un secreto. Pues en Bogotá lo mira muy bien porque es tal cual lo que ha ocurrido en el Atlántico. Ahora, ¿qué me parece que hay alrededor de toda esta situación de él y de estas acusaciones? Yo siento que es otra conexión más que hay alrededor de este tema del petrismo y del proyecto de Petro, y estas relaciones y estos vasos comunicantes con unas estructuras cuestionadas. A mí me parece muy impresionante que ya se cuentan 4 estructuras lideradas por personajes cuestionados o condenados que votaron por el presidente y que han obtenido algún tipo de Claro. beneficio a puertas de entrar a la campaña de las elecciones regionales. Está el Ñoño Elías, que fue trasladado pues, de la cárcel a una guarnición militar en Sucre. Está el hijo de la gata, pues que ayer creo que en estos días le revocaron la casa por cárcel, pero está en un centro médico. Está Kiko Gómez, que está en Barranquilla, en la cárcel, y además todas estructuras, Carlos, que tienen intereses en las regionales. Entonces, no, es inevitable preguntarse si el tema de Nicolás y estas supuestas alianzas y estos supuestos dineros que él habría podido recibir tienen algo que ver o hacen parte como de esta foto de cuál es el papel que están jugando, que jugaron en la campaña y que están jugando en ese momento estas estructuras cuestionadas que apoyaron el proyecto petrista. Y ahí pues el objetivo, y lo conectamos con el tema de los Char, pues es disputarle ese poder político a ellos, o ahí ya los vasos comunicantes están de alguna forma conectados con ellos, porque el siguiente tema que te iba a proponer, y lo podemos ir metiendo por ahí, es Barranquilla. Estamos hablando del Atlántico, obviamente esto no es aislado, pero pues también el relato que siempre hay desde Bogotá y desde los medios nacionales es el poder de los Char, pero bueno, no, ese no es un poder que es inmutable, ¿no? Eso evoluciona, eso se mueve, ese es un tema que tú has explorado, y Jaime Pumarejo en particular no ha sido una figura tan sólida del charismo, y ahí hay un elemento que tú planteaste con un informe de la FLIP, ya vamos a hablar de eso, que es la forma como él ha como aceitado su maquinaria de publicidad, o bueno, voy a meter de una vez la cifra: 94.600 millones entre 2020 y 2022 En en 2 pauta, años. en 2 años. Decía que era más o menos 100 millones de pesos diarios. Y esta cifra que tú dices en la columna me voló la cabeza. El monto es tan grande que superan 13.000 millones el invertido en el mismo periodo por Bogotá, que tiene 6 veces más habitantes. Entonces, de un lado está como esa estructura donde no pareciera que Nicolás Petro y su grupo estén mirando, no está muy escrupulosa la cosa, pero están compitiendo ahí con ellos, o están como repartiéndose ese poder. ¿Y cómo ves tú en esa foto al charismo, y en particular con Jaime Pumarejo? Te estoy metiendo en varias cosas, pero ahí las vamos desenredando. Claro. Bueno, el charismo es, digamos, la fuerza regional, política tradicional más importante de Colombia, más poderosa, digamos. Tienen un poder que ayuda o que puede pesar, por ejemplo, en las presidenciales, y por eso pues todo el mundo está con la mirada puesta. Tienen una paradoja que es la que te mencionaba: tienen todo en contra, están absolutamente desprestigiados. Los Char hoy son el símbolo, el mayor o de los mayores símbolos de la corrupción, del clientelismo, de todo lo malo en política.
política y sin embargo se van a volver a ganar el poder local. Pero en Barranquilla, tú dirías que también... En la alcaldía de Barranquilla hay una cosa que está ahí en juego con el petrismo aún y es el tema de la gobernación. Los Char han logrado una hegemonía como muy pocos grupos y esto es parte de lo que los hace tan poderosos. Ellos tienen hoy la alcaldía de Barranquilla y tienen también la gobernación. Esto no suele pasar. Cuando un grupo se gana la ciudad capital, no se gana la gobernación. De hecho, hace parte de la negociación política que hacen los grupos en las regiones. Ellos tienen todo. Y el petrismo un poco ahorita en medio de esta debacle, al menos en términos de imagen que ha tenido el charismo, entra a ver qué puede pasar, ¿no?, alrededor de la gobernación. Se dice que alrededor de la gobernación va a estar la puja, pero ahí se pone muy interesante la cosa y es que los Char, la candidatura de Alex Char está un poco cantada, o sea, él va a ser candidato. La pregunta es ¿a qué? Claro, soy así. Hay un gran rumor en Barranquilla en este momento, todo el mundo cree que va a ser alcaldía, posiblemente termine siendo así, pero hay un rumor de fuentes enteradas, es decir, de fuentes que conocen la movida de la Casa Char, de que posiblemente ellos estén considerando que él no se lance a la alcaldía en donde ya la tienen ganada. Ya están moviendo fichas, ya hay precandidatos haciendo pues esta campaña medio informal que se hace antes de la campaña oficial y que él podría considerar lanzarse a la gobernación en donde pues no tendría rival, ¿no? El tema de la fuerza de Alex Char allá y la simpatía y la popularidad que sigue marcando en las encuestas evidencia que él no tendría rival. No tendría rival a la alcaldía, pero tampoco la tendría a la gobernación. Pero todavía está todo muy abierto porque faltan muchos meses. Se ha dicho también que ha habido como ciertas conversaciones todavía no muy definidas ni concretas, de que posiblemente podrían estar hablando los grupos, incluyendo al petrismo o a un sector del petrismo, de los Char se van a ganar la alcaldía, cuadremos para hacer una alianza con otros grupos políticos e ir por la gobernación con el Partido Liberal puntualmente. Ya. Es decir, todo está abierto, como en muchas partes, sí, claro. Pero sin duda la fuerza política, pero además es muy compleja porque no es solo fuerza política en términos de clientelismo, de burocracia, sino también de genuinas simpatías y de genuina popularidad que sigue teniendo el Grupo Char a nivel local en Atlántico y Barranquilla, pues hace que en todo caso eso sí esté sea un triunfo ya muy sabido, ¿no? Ya ese triunfo ese triunfo de ellos está muy claro allá. Vamos a ver qué va a pasar con la gobernación y eso va a ser un pulso bien interesante de mirar. Y entonces Jaime Pumarejo, pues un pelado en realidad, él es tipo de 30 y pico de años, llega a la alcaldía. ¿Tú en dónde pondrías el balance de lo que él finalmente representó como alcalde y como figura de ese proyecto político? Pues la continuidad de lo que ha sido el clan Char, absolutamente. Este es un clan, yo siempre digo que es un clan muy complejo porque no es solo, no es un padrinazgo que ellos han ejercido únicamente, que es lo que suele pasar con los otros, ¿no? Un alcalde pone a su heredero y se vuelve como el padrino, como el poder a la sombra. Aquí es mucho más que eso. Los Char tienen un entramado de poder que incluye la contratación, que incluye a unos contratistas muy poderosos de Barranquilla y del Atlántico, que incluye unas relaciones con los medios. Es decir, no es solo el papel de Alex por encima de Pumarejo, sino que con Pumarejo vemos que se ha mantenido absolutamente todas las fichas de ese entramado que tienen los Char hace más de 10 años en Barranquilla. Entonces, ha sido eso tal cual, una punta de lanza, una ficha que ha permitido, claro, la continuidad del proyecto Char, con todo lo bueno que los barranquilleros ven en ese proyecto, digamos, las obras, los mismos contratistas, repito, las mismas buenas relaciones con los medios, la misma dadivosidad del clan, pero también con todos los cuestionamientos. Tú mencionabas ahorita todo el tema del autobombo, por solo mencionar uno de los temas polémicos de ellos, ¿no? Este gasto que a todas luces es excesivo, es decir, supera en el de Bogotá. Barranquilla tiene 6 millones menos habitantes de Bogotá. Y te doy otro, Carlos. En promedio,
la presidencia de las administraciones de Santos y de Duque, anualmente se gastaban 20.000 millones de pesos en publicidad. Y estamos hablando que en 2 años larguitos la de Pumarejo se gastó más de 90.000 millones. Es decir, es un gasto que además ayuda a entender parte de esa narrativa, ¿no?, del milagro barranquillero, que yo siempre digo. La gente dice, pero Barranquilla está muy bien. Sí, pero también se ha creado una narrativa alrededor de eso, ¿no? Tú vas a Barranquilla y también te encuentras con que una franja, sobre todo en los estratos 1 y 2, claro, de personas, una franja grande de personas, más de la mitad de las personas sigue diciendo que no tiene para las 3 comidas, por ejemplo. O sea, la inseguridad alimentaria es un drama, sí, terrible. O sea, frente a eso no podemos hablar de milagro barranquillero. En Barranquilla no hay sistema integrado de transporte, por ejemplo, no funciona. Existe, pero no funciona bien. En Barranquilla, digamos, los servicios públicos se prestan como se prestaban, o casi como se prestaban en los años 80. No solo es el tema de Electricaribe, que es un tema que va mucho más allá de Barranquilla y del Atlántico, sino también está el tema, por ejemplo, de la AAA y la prestación del servicio de agua. Todavía seguimos viendo en Barranquilla gente que se queja en algunos barrios de que le sale el agua color amarillo. Entonces, la narrativa del milagro barranquillero, sí, Barranquilla es una ciudad que era un poco inviable, que era una ciudad casi que veíamos sin remedio por allá en los 90 y en parte de los 2000, pero que sigue teniendo muchos retos. Y entonces por todo eso y más yo siento que resulta tan complejo de mirar y de cubrir y de contar este poder que son los char. Yo me quedé con una pregunta, pues que yo no sé, al final sea un poquito sin respuesta, sobre las elecciones presidenciales del año pasado frente a los char, y quisiera ahí como volverlo a poner en el plano nacional. ¿Por qué ellos no han sido un proyecto presidencial finalmente? Porque siempre se venía diciendo, no, es que ahora sí Alejandro Char, me acuerdo cuando empezaba la campaña presidencial del 2022, Alejandro Char al final se diluyó, no parecía que tuviera ganas. Yo mamá gallo con eso, pues no tiene ni ganas de ser presidente. ¿Tú cómo sientes que está finalmente la vocación de ellos como una alternativa de poder y que ellos realmente digan, no, es que ahora sí en el 26 queremos esto, o ellos van a seguir figurando pues con un nivel de influencia indudable, pero más en un segundo plano? Bueno, yo creo que parte de las cosas interesantes de ellos es eso. Ellos son un grupo regional, los grupos regionales juegan en las presidenciales, pero no definen ni suelen ser los protagonistas, ¿no? Excepto en Medellín, en donde han salido figuras, pero la presidencia no la define, o sea, la definen en términos de votos, pero no suelen ser ellos los protagonistas. Con los Char ocurrió un fenómeno y es que se redujo esa desigualdad que hay de poder entre las élites de Bogotá y sí, las élites de las regiones, que son las que ponen los votos, pero, repito, no suelen ser protagonistas. Con ellos, y sobre todo esto ocurrió en el gobierno de Santos, donde ellos tuvieron nada menos que vicepresidente, sí, amigo, ocurrió que se redujo esa desigualdad y que los Char prácticamente hicieron aterrizar al poder nacional en Barranquilla. O sea, recordemos que Vargas Lleras les dio a ellos nada más y nada menos que 2 ministerios. Sí, o sea, es que ningún grupo regional en Colombia le dan un ministerio. A ellos les dieron un ministerio. ¿Y cuál otro tenían ellos? Transporte y vivienda. Estuvieron con Pumarejo, precisamente, que estuvo claro, ahí. Estuvo sí, Natalia Bello en transporte, estuvo Elsa Noguera también en vivienda. Entonces a ellos todo eso les dio la gasolina para pensar en la presidencia, pero es muy interesante mirarlo porque no es que ellos obtuvieron esto de manera autónoma. ¿Quiénes les pusieron la gasolina a los Char para que pudieran pensar y soñar con poner presidente en Colombia? Pues se la dieron en Bogotá, se la dio su alianza con Santos, se la dio su alianza con Vargas Lleras, le puso esta gasolina. Entonces ellos empiezan a pensar ya no en apoyar a Vargas para que sea presidente y tener presidente amigo, sino en ellos mismos llegar y poner un candidato presidencial. Pero ocurre todo esto de Aida Merlano, les explota justo en el año 2018. Que yo siento que es lo que marca la gran exposición de ellos. Este caso impresionante de película, que parece pues de película, sí, de amores, traiciones, corrupción, etcétera, que los pone a ellos en la picota, que les cambia esta imagen que tenían en Bogotá. Entonces tú preguntas ahora qué va a pasar con ellos y con esa vocación que tenían o con ese camino que iban tomando hacia ser poder, pasar de ser un grupo de poder regional importante a tener esta ambición de poder nacional. Yo creo que va a depender mucho de qué pase con el tema judicial. Yo creo que va a depender mucho de qué ocurra con eso, de cómo terminen de
terminen de establecerse sus relaciones con el gobierno nacional de Petro, no en alianza, ojo, porque ellos no son aliados de Petro, sino en esa oposición que está comenzando a liderar Vargas desde Cambio Radical, que es el partido donde ellos militan. Creo que todavía todo está muy abierto, pero creo que ellos sin duda siguen teniendo ese interés de jugar a nivel nacional, y no solo siguen teniendo el interés, sino que siguen teniendo la fuerza para poder hacerlo. Recordemos que este grupo, una de sus particularidades es no solo Carlos tener un poder político, sino también ser el único grupo político que está entre las 10 familias más ricas de Colombia. Es decir, ellos no solo tienen chequera propia, ellos no necesitan. Ellos no necesitan, que es parte de lo que los hace tan influyentes y poderosos, claro. No, y como tan importantes para los grupos en Bogotá, ¿no? Para un Vargas Lleras, o sea, como son unos aliados bien interesantes. Entonces, creo que, repito, habrá que ver qué pasa con el tema de Aida Merlano, que no va a ser mucho. Pero bueno, déjame hacerte ahí una interrupción, porque creo que tocaste los puntos que iba a pasar ahí. Aida Merlano llegó, para la gente que no lo tiene, y yo pues tampoco lo tengo tan exhaustivamente visto, pero la extraditan de Venezuela a Colombia, ¿no? En un momento hacen bastante show, entonces se toman fotos los de la policía, bueno, o el CTI, los que la presentan. Viene además en un momento muy simultáneo con las denuncias contra Nicolás Petro, y pues bueno, recordemos que Aida Merlano tiene unas denuncias muy graves de corrupción electoral, pero de otro tipo de delitos apuntados hacia los Char. Entonces, solo para que tú puedas continuar con ese punto y complementarlo con lo de Vargas Lleras, porque yo me había quedado con lo del año pasado, de que Vargas Lleras y los Char se habían peleado y que entonces ya no eran amigos, como esas cosas que le dicen a uno, no, es que esos ya no, parece que se agarraron en la casa de Fuachar y entonces hubo un problema. Entonces, para que continúes con eso. Bueno, Vargas Lleras, digamos, ahí eso ha sido un matrimonio político. Ha habido una amistad entre Fuachar y Germán Vargas Lleras, es cierto, pero por supuesto que ahí han primado los intereses políticos. Es cierto que hubo un distanciamiento, es cierto que permanece ese distanciamiento y que en este momento no hay un proyecto puntual conjunto, pero están en el mismo partido. O sea, el partido de Vargas Lleras es el partido de los Char. Y la oposición que está haciendo Cambio Radical la decidieron ambos, porque Fuachar es el otro timón de ese partido. Sí. Entonces, digamos que eso sí está bien verlo por igual. Cuando te mencionaba lo de Aida, sí, Aida llega en este momento, claro que hay que decir, Aida llevaba bastante tiempo pidiendo esa extradición y levantando la mano para hablar. Okay, digamos, también habían dicho como que el timing, y es cierto que hubo que coincidió con este tema de Nicolás Petro, pero este proceso se viene moviendo desde hace mucho. Yo, ¿qué es lo que siento que ha pasado con lo de Aida? Ha sido el sino para los Char en términos mediáticos, en términos de imagen, pero repito, no en términos de consecuencias electorales, ni en consecuencias judiciales. Sí, decías que no iba a pasar mucho, que pronto no. Porque no, y además ahí están las evidencias, no es una intuición mía pues gratuita. Digamos, Aida Merlano ha hecho unas denuncias, y ¿qué está pasando ahorita? Veamos 2 años después, 3 años ya después con esas denuncias. Ella está condenada, su hija está condenada en primera instancia, y son las 2 únicas condenas ahí. Increíble. Alex Char está denunciado en la fiscalía, Fuachar está denunciado en la fiscalía, Julio Gerlain está en juicio por varios delitos, 2 de los cuales ya están a punto de prescribir. Puede que en ese momento que estemos conversando ya hayan prescrito. Y Arturo Char, que es quizás el otro proceso más avanzado, está llamado a indagatoria en la Corte, que eso quiere decir que el proceso va avanzando, pero ha sido una audiencia que se ha aplazado muchísimas veces. Se dice que Arturo Char, hay información, digamos, certera de que Arturo Char está fuera del país y de que posiblemente así va a permanecer. No se sabe, digamos, esto no es una información oficial, pero es lo que se dice. Es decir, entonces, si ponemos las fichas en la mesa, vemos que en el caso de Aida Merlano, en el caso de su hija, la justicia ha actuado y hay unas verdades judiciales establecidas, pero en los casos de las personas a las que ella ha acusado como sus cómplices en esta corrupción electoral, no está pasando nada y no hay mucha expectativa de que pase algo por ahora. Otra pregunta que tengo, me quedaría aquí hablando de los Char, pero decías Arturo Char, que pues senador, fue presidente del Congreso. Ahora mismo, ¿quiénes no tienen a un Char en el Congreso? ¿Quién es la carta? Primera vez en
40 años no tienen a nadie. Fíjate, por primera vez en 40 años no tienen un... Fachar entró en el 91 al Congreso, es decir, sí. Muchos periodos. No, menos, no son 40 años del 91 acá, pero 30 y pico. 30 y pico de años, Pasa de por primera 30. vez no hay un char en el Congreso, es cierto. Se quedaron sin esa carta. ¿Y quién sería como el más importante senador que tienen ahora mismo de Cambio Radical? Ellos siguen teniendo una bancada, Sí, ellos siguen por teniendo supuesto, una claro. bancada importante, ellos alcanzaron una bancada tan poderosa, pues la segunda bancada más poderosa después de la de Uribe en el año 2018. Tuvieron más de 10 congresistas, pero el año pasado perdieron, sí, se le redujo. Su senador más importante era Arturo, por supuesto. Además, el senador, ellos son un clan como muy endogámico, como Sí. suelen ser los clanes, que además esa es la forma pues de asegurar el poder y de que no se presenten muchas traiciones, pero Arturo, digamos, era muy importante, esa curul la heredó un familiar, que fue lo que no pudo hacer el clan Gerlain, por ejemplo. Roberto Gerlain no le pudo heredar esa curul de más de 50 años a un familiar. En el caso de ellos sí lo habían logrado, pero en ese momento no tienen. Siguen teniendo congresistas, siguen teniendo fichas, tienen un aliado en el Consejo Nacional Electoral, siguen teniendo procuradora amiga, siguen teniendo, digamos... Bien amiga, sí. No es menor el poder que siguen teniendo, pero sin duda el tema del Congreso sí ha sido una estocada. Claro. Una estocada fuerte para ellos. Arturo Char, senador y cantante. Bueno, y sobre todo cantante. Sobre todo cantante, más como senador es muy buen cantante, o sea que como cantante tampoco es muy bueno. Hablemos de Cartagena, para seguir conectando ahí y lo seguimos poniendo en el plano nacional, pues porque el caso de Judith Pinedo, lo comenté hace un par de semanas con Javier Ortiz Casas, que estuve en Cartagena, sobre que había acabado de salir la noticia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia había absuelto a Judith Pinedo, exalcaldesa de Cartagena, de los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos, unos delitos que se han vuelto pues como un comodín cuando se necesitan usar para bien y para mal, por supuestamente haber vendido una playa pública. Yo me acuerdo, y lo decía en esa entrevista, del caso de Judith Pinedo, porque cuando Judith Pinedo era alcaldesa, yo era director de la Fundación para la Libertad de Prensa, y nosotros estábamos metidos, hoy en día lo veo con una ingenuidad tremenda, en esta idea de poder promover unos pactos por la transparencia para que la pauta publicitaria se distribuyera de otra manera. Yo terminé también en boca de los periodistas, de algunos de ellos, por supuesto que no son todos, que tenía contratos con la alcaldía, que es que a mí me estaban pagando 100 millones de pesos mensuales por hacer eso. Bueno, en fin, si supieran en ese momento cuál era mi salario de director de ONG, pero pues ya estaba muy tenso eso. Adelantamos muchos años después, 15 años después, y nos encontramos con esto. Entonces, te quería pedir primero como una mirada de el impacto que tuvo ese proceso, sobre todo la decisión. Tú escribiste una columna hace poco sobre el político detrás del caso de María Mulata. Dejo un poco que tú nos resaltes los elementos que quieras de ahí, pero pues bueno, en un contexto de desinformación, había narrativas de que ella era alcohólica. Había, mejor dicho, unos problemas grandes que la gente dice, no, es que eso fue las redes sociales. No, esto es antes de redes sociales de verdad, y ya era un problema muy complicado para la ciudad. ¿Cómo lo aproximarías para la gente? Mira, Cartagena, ¿no? Qué dolor de cabeza y qué dolor en el corazón. Además, yo soy cartagenera y no vivo hace muchos años allá, pero siento como esta tristeza por lo que ocurre allá. Todos los dramas políticos y toda la debacle, ¿no? Como la forma en que la política se ha... Un tumbo en otro. Sí, ha sido terrible. Todas esas cosas se confluyen ahí en Cartagena, para bien y para mal, porque digamos, en qué contexto llegan estas elecciones y este año electoral y esto de Judith a Cartagena. Pues Cartagena se volvió noticia o fue la noticia política de las regionales pasadas cuando, de manera muy sorpresiva, un outsider que hizo campaña por Instagram, la campaña de las más baratas que se habrán hecho en este país, se gana la alcaldía por encima de los clanes cuestionados y se prende esa lucecita de esperanza en Cartagena. Pero ¿qué ocurre hoy? ¿Cómo estamos hoy? Estamos con un alcalde bastante cuestionado, no en términos de corrupción o de denuncias, pero sí en términos de eficiencia, de su inoperancia. Ha sido un alcalde que ha tenido problemas para ejecutar, William Dow, ha tenido problemas para ejecutar el presupuesto, le han criticado mucho su falta de experiencia, no solo se le han criticado, sino que se ven los resultados en Cartagena. A Cartagena le ha costado mucho
esa alcaldía en términos de, repito, de su inoperancia. Y ocurre esto de Judith, que también habla de este drama y del drama de hacer política en Colombia, ¿no? La gente decente que se mete a hacer política y que termina pues denunciada y empapelada cuando intenta hacer las cosas bien. Tú mencionabas lo de la pauta, a mí me parece que ese es como el punto de partida a través del cual lograron establecer esta narrativa no solo de Judith en términos de presuntas malas actuaciones de ellas en lo público, sino también como de un tema de misoginia al final, muy machista, muy duro con ella. Entonces ocurre este fallo, esta decisión en la que ella termina absuelta y graduada de lo que ha sido, además, porque ha sido, digamos, una mártir pues, de la política en algún sentido. Y eso pues cambia un poquito el tablero del poder con miras a estas regionales. Se dice, y hay grandes indicios de que Judith va a ser candidata, digamos, se dijo desde el principio que si lo hacía le iba a ir bien, pero ya parece que de manera informal se están como empezando a organizar personas que la quieren impulsar y que ella está como a punto de tomar esta decisión. De meterse atrás en esa leonera. Claro, pero uno también lo entiende y es la información que a mí me han dado, y es que ellos, digamos, todo este sufrimiento personal que ha tenido ella y que ha tenido su familia, pues también es un poco, lo han asumido como parte de, como que esto tiene que tener un propósito, ¿no? Claro, al final, todos estos 2 años largos que ella estuvo presa, ¿qué propósito van a tener? Y nada, y esto va a ser muy interesante, va a ser muy interesante porque con la debacle de William Dow lo que había pasado era que todos los clanes huérfanos de poder en la ciudad, pues que seguían teniendo poder en el consejo, pero que ya no estaban jugando en términos burocráticos en la administración, pues ya estaban preparando a sus alfiles que están en campaña. Ahí está el personaje, por ejemplo, que denunció a Judith, que se llama William García, un ex concejal, que ha tenido pues bastantes cuestionamientos. Ya estaban empezando a organizar sus fichas, todas estas fichas para disputar el poder, y pues ya se veía uno como un poco inevitable que hiciera el péndulo se devolviera y regresaran estos grupos de poder a mandar en la ciudad, y con la entrada de Judith, o con la posible entrada de Judith, pues todo esto va a cambiar y se va a volver muy interesante, y de nuevo Cartagena yo creo que va a estar de protagonista en las noticias políticas de estas regionales. Pero me sorprendió mucho, Laura, que apareciera en la foto, y lo hablábamos contigo antes de preparar esta charla, y es que aparece Daniel Quintero ahí, ¿no? Aparece Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, con intereses, pues no solo en Cartagena, sino en Cali. A mí en particular, esto sí es mío, pues este no es un espacio para yo andar hablando de mis opiniones, pero pues Daniel Quintero no me gusta, y ahora pues ya él se siente presidencial, y entonces es que mire cómo se está haciendo medir, es que él ya está planeando todo. ¿Cómo se conecta Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, en Cartagena? Entonces él tiene una ficha ahí que fue su subsecretario de Calidad Educativa en la alcaldía de Medellín. ¿Cómo ves tú esa ecuación del quinterismo, si es que existe el quinterismo, es como el duquismo, en Cartagena? Pues mira, te decía al principio que estas elecciones regionales siempre hay que entenderlas como la cuota inicial de las presidenciales y de ese año electoral en que hay presidenciales y elecciones a Congreso. En ese sentido, yo siento que uno de los procesos que vamos a cubrir y que vamos a mirar en estas elecciones va a ser el intento de expansión de Daniel Quintero, que tiene esta ilusión de ser candidato presidencial, y de armar una candidatura presidencial. Incluso tengo información de fuentes de primera mano de que, por ejemplo, ya está recibiendo asesoría, pidiendo asesoría para armar agencias no asesoras, o sea, para armar esta candidatura. Entonces, en estas regionales, ¿cuál va a ser el proceso? Vamos a verlo a él y al quinterismo, ¿no? Poniendo candidatos, además, con este regalito del CNE, que le dio partido a todo el mundo. El que quiera entonces tienen avales. Este partido de él se llama Independientes, que de independientes pues no tiene mucho, y van a estar poniendo candidatos. Tienen aspirante, porque todavía no hay candidatos, hay que decirlo oficialmente, en Cali. Tienen posible aspirante en Sucre, que eso es una novedad también.
me contaron, y tienen un aspirante que se está moviendo en Cartagena y que tú lo acabas de mencionar, se llama José Luis Osorio, y que se está moviendo muy a la forma en que hace política Quintero. Yo como defino a Daniel Quintero, Carlos, para mí Daniel Quintero es una nueva... como una nueva figura, como este fenómeno del cacique alternativo, le llamo yo. Porque es el político que se viste alternativo, que habla como alternativo, que se declara alternativo, pero que todas las prácticas que tiene son de político tradicional. Ya lo habíamos visto con Carlos Caicedo en el Magdalena. Que ya vamos a hablar. Político que se lanza, que viene de la izquierda, pero tú le vas a ver las prácticas y tienen las mismas prácticas clientelistas, el mismo uso de lo público en elecciones. Daniel Quintero ha tenido lo que cualquier ente de control podría investigar como participación en política públicamente. Uno lo ve en las redes tomándose fotos con esos aspirantes. Muchísimo. En la campaña presidencial también ocurrió. Y con José Luis Osorio, aspirante, pues muy en la misma onda de su padrino, pues lo vemos haciendo campaña anticipada en Cartagena. Es decir, en este momento, y para quienes no lo sepan, no se puede hacer campaña, o sea, no puedes sacar una foto tuya en los espacios públicos. Este personaje, tú lo ves en los semáforos de Cartagena, en los barrios de Cartagena, en la puerta de las universidades de Cartagena, con volantes, con sus fotos, con lo que pusieron muy de moda los verdes, ¿no? Los ponchos, es los... se ponen como las vallas móviles, se las cuelgan en los hombros con la foto de este personaje, promoviendo su nombre en una clara, y yo sí lo digo con todas las letras, campaña anticipada que ojalá las autoridades investigaran, y con una particularidad que descubrí. Resulta que este personaje, que está haciendo campaña como no se atreven en Cartagena a hacerlo ni siquiera los clanes tradicionales, pues tiene un equipo que llama a periodistas localmente a moverlo, que le ofrecen columnas del señor, que está haciendo videos muy producidos para redes, y resulta que muy buena parte de ese equipo que lo está rodeando a esta ficha de Quintero, que son cartageneros, que viven en Cartagena casi todos, pues resultaron con contratos de prestación de servicios en una entidad en Medellín, cuya directora es la expareja de José Luis Osorio, aspirante de Daniel Quintero en Cartagena. Elegantísimo, elegantísimo. Entonces vemos como esa relación, ¿no?, política que se da entre Medellín y Cartagena por la vía de todo este proceso que digo que vamos a ver en estas elecciones, que es el intento de expansión de este cacique alternativo llamado Daniel Quintero. Sí, me gustaría como armar un kit de starter de cacique alternativo, que sería como yo creo que el peluqueadito, los jeans, unos tenis y una buena chequera, porque necesitas. Y declararse perseguido cada vez que le saquen algo, ¿no? Porque sí, ese es el manual. Estamos cambiando y no nos dejan cambiar todo lo que queremos hacer. Y bueno, de la política tradicional nos están persiguiendo. A mí me parece que Quintero, y bueno, y pues es que Petro lo puso de sonajero, como que es increíble porque Petro jamás había tenido realmente una relación con Quintero antes, o una cosa muy delgada, pero ya desde acá es ahora uno de sus posibles sucesores, ¿no? Dice la entrevista con Julio Sánchez que le preguntan y mencionó con nombre propio a Daniel Quintero. Menciona a Daniel Quintero. Es algo bien. A ver en qué termina esto y si las autoridades de verdad hacen algo, porque pues... Claro, lo que pasa es que en esta ecuación, con las autoridades de control también haciendo oposición, entonces cualquier tipo de control que sí sería legal hacerlo, entonces lo van a leer, pues porque vimos a la procuradora cómo se ha metido en los proyectos de ley del gobierno, pero ya te voy a preguntar también por el gobierno, que quiero que abramos ese foco al final, pero complementémoslo con Carlos Caicedo y Santa Marta. A mí me llama mucho la atención Carlos Caicedo. He tenido la oportunidad de estar en Santa Marta un par de veces en el último año, y Carlos Caicedo participó, para los que no se acuerdan, en la consulta, pues que era realmente para coronar a Petro en las elecciones presidenciales de 2018. Él se pone a sonar ahí. Saca medio millón de votos. Saca unos votos que le sirven para, pues como una manera de mostrar qué es lo que él tiene ahí para mostrar, pero era obvio que era, pues que eso era una coronación de Gustavo Petro, pero él se ha vuelto como una figura que suena nacionalmente como esa alternativa de la política en el Caribe, como esta persona independiente, pero aquí hace poco inauguró una casa de la gobernación del Magdalena, que era pues como una sede para hacer reuniones políticas, porque no tenía ni mucho sentido. Ahora se dice que su hermana puede ser candidata en las elecciones. ¿Cómo ves tú la ecuación de la política? Bueno, la alcaldesa Virna es de él es gobernador porque ya había sido alcalde. ¿Cómo ves tú la foto del Magdalena?
Pues mira, muy compleja. En el Magdalena pasó, es que hay un drama en la política, Carlos, que uno sí le saca los nombres, que pasa por ejemplo también con los Char, y es proyectos políticos que llegan enarbolando las banderas del cambio. O sea, me vas a perdonar ese paréntesis, fue a Char Adelante. cuando ganó en los años 90 su primera elección a Senado, fue considerado en los medios como un triunfo de la opinión. Cuando Alex Char ganó la alcaldía en el 2008, fue considerado como un triunfo de opinión frente a los caciques. Sí. Igual pasa con Carlos Caicedo. Cuando Carlos Caicedo gana la alcaldía de Santa Marta, que fue lo que primero se ganó su grupo, pues también fue considerado un triunfo muy importante de los magdalenenses frente a estos clanes parapolíticos, ¿no? Liderados por parapolíticos, por condenados por corrupción, pues que tenían saqueado el Magdalena. Y hoy, 10 años después, la foto, o sea, ese es el drama que ocurre con los Char, ocurre con Caicedo y ocurre con otros, terminan siendo todo lo que criticaron, ¿no? Terminan como contando en su haber todas estas prácticas que tanto criticaban y lo hemos visto y pues he tenido la oportunidad de cubrirlo muy de cerca con Caicedo. Entonces, ¿qué ocurre con él? Pues él se convirtió con ese discurso de alternativo y con estas prácticas de cacique alternativo en el líder de izquierda más importante de Colombia después de Gustavo Petro, o sea, el líder regional de izquierda, porque a diferencia, por ejemplo, del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el grupo de Caicedo logró no solo la alcaldía, sino también la gobernación, pues que es lo que tiene este doblete que tiene en este momento. Él ha intentado hacer un proyecto en el Caribe, es decir, él tiene amigos en el Caribe, él se midió en esta consulta presidencial, que yo creo que fue ganancia para él, porque claramente iba a perder, pues, pero le permitió tener vocería nacional y convertirse en este personaje nacional. Pero que ya pues las autoridades han venido como actuando alrededor. Ellos tienen, en este momento no tengo el detalle, él tiene un proceso abierto incluso por homicidio, tiene acusaciones de corrupción en fiscalía, pero también en procuraduría. Repito, es posible que al decirte esto algunas de esas cosas se hayan resuelto, pero digamos, ellos están enfrentando bastantes cuestionamientos, no solo él, sino también varios alfiles suyos, y que hace pensar y genera como todo este dilema en las regiones. Bueno, votamos por este personaje creyendo que iba a ser el alternativo y la salida como a los problemas y a toda esta política propuesta por los clanes tradicionales, pero resulta pues que también tiene una cantidad de cuestionamientos encima y un poco creo que el Magdalena también está, pues el Magdalena está en ese dilema, ¿no? ¿Qué va a pasar con Caicedo? Que también tiene ambiciones nacionales, hay que decir. No, pues tiene unas ganas también de ser presidente. También va a querer jugar y todavía no, porque todavía pues faltan varios meses para que se definan todo el camino de estas regionales, pero habrá que ver, por ejemplo, si también aparte del poder en el Magdalena, pues intentan expandirse como un poco como lo está queriendo hacer Quintero. Pues es que aquí hay una cantidad de candidatos, pero me sorprende, o no me sorprende, pues que en la lista esté la hermana de él. Bueno, pero Laura, para volver a abrir el foco y ya pasar a otro tema que quiero preguntar sobre periodismo, sobre tus proyectos, si ponemos esto ya en el plano nacional del proyecto del cambio histórico, de Petro, pues Petro, una persona que además con conexión y un gran músculo de votos en el Caribe y también pues con enemigos políticos grandes. ¿Cómo has visto tú estos 9-10 meses del gobierno en clave nacional, pero también en clave de lo que en última significa para esta representación local y pues para, de todas maneras, la izquierda, pues que uno podrá decir si está haciéndolo bien o mal, pero es un hecho que como logro político pues está mandando en el país y eso no es una cosa menor? Pues varias cosas, yo creo que con las mismas inquietudes que tiene mucha gente frente a las reformas, pero en términos, por ejemplo, de lo que a mí me interesa mirar como periodista, que es cómo funciona el poder, no deja de sorprenderme, Carlos, que este proyecto ganó de manera histórica con una propuesta de cambio en las maneras de hacer la política, pero se encuentra uno que al final, con el actual sistema como lo tenemos, o sea, uno pensaba que Colombia estaba en una transición del poder,
pero al final, pero luego decimos, cuando Petro empieza a hacer estos consensos y a entregar puestos, no, la ruptura es parcial con la política tradicional. Sí. Y al final la conclusión, o en este momento al menos la conclusión es, las formas van a tener que seguir siendo las mismas, y eso es muy impresionante. Es decir, el clientelismo, por ejemplo, que es una de las cosas en las que hay un consenso de rechazo, ¿no? Ser clientelista no está bien. En algún momento de la historia se vio como símbolo de poder y se decía públicamente quién era el dueño de los puestos. Hoy todo eso es muy mal visto, pero creo que en términos de funcionamiento del poder, lo que yo he visto en ese gobierno es que sin esa forma y sin esas maneras y sin esas negociaciones no se puede forjar un pacto político en este país. O sea, si no hacemos una reforma política que nos ayude a cambiar y a ejercer el poder de una manera distinta, no podemos salir de ese tema y no vamos a tener esta transición que pensábamos que estábamos viviendo con la llegada de este gobierno. Y eso me parece muy interesante de mirar y bastante impresionante, ¿no? Petro ahora sale al balcón a decir que va a impulsar con la calle, con la fuerza de la calle, pues sus reformas, pero en últimas a Petro le va a tocar seguir sentado, pues a su gobierno seguir sentado, negociando con los partidos políticos a ver cómo le pasan estas iniciativas a él. Sí. Y entonces, y esto ocurre además en año de elecciones regionales, y volvemos al tema, vamos entonces si de verdad vamos a tener una transición política en Colombia como la que estábamos pensando. Yo pensé que iba a ser más fuerte y más tajante esa ruptura, pero sí, una conclusión me han dejado estos meses de gobierno ha sido que no. Sí, tanto así. Sobre esto que es al final del clientelismo y los acuerdos burocráticos, pues, y lo podemos ya conectar con el periodismo, no sé, académicos como Francisco Gutiérrez, tal vez Gustavo Duncan, no para justificarlo, pero lo hablan como una realidad de cómo se construye finalmente gobernanza en los territorios, porque pues el centralismo también ha sido el causante de esto. Pues me pregunto también si el periodismo pone el foco en estas cosas que indignan, que generan muchísima tensión, pero que en últimas no terminan de explicar como una realidad, y es necesitamos poder ejercer algún tipo de gobernabilidad. Entonces, lo dejo ahí para abrir una pregunta sobre el periodismo. Es ¿cómo sientes tú que está, y después nos devolvemos un poco a tu trayectoria como reportera, que además te has movido en muchos frentes? ¿Cómo es el periodismo en esta ecuación de cubrir a un gobierno al que además es muy fácil cubrir? Yo le decía en un momento a Juanita León, como pues es que encontrarle el quiebre al petrismo no es tan difícil, porque siempre vas a encontrar un escándalo en el mismo desorden que tienen. Pero ¿será que de pronto estamos poniendo la atención donde no es? Por ejemplo, un género periodístico que me parece que ya se ha bajado un poco es este de lo que dijo en campaña versus lo que está haciendo ahora. Sí, pues evidentemente, nada que ver. ¿Cómo lo ves tú? Esa incoherencia, sí, y es una gran tentación. Sí. Pero en parte porque ellos mismos, digamos, no solo el periodismo ha cubierto con indignación las prácticas necesarias algunas en la política, sino que esa misma oposición que hoy es gobierno también ayudó a indignarse. Ellos hicieron política y casi que ganan el poder sobre esa indignación. Entonces a mí me parece que sí, puede parecer fácil cubrir, como tú dices, con ese género periodístico de las cosas que dijeron versus las que están haciendo, pero que es parte del costo político que ellos tienen que asumir. Yo creo que en el país los periodistas, por obvias razones, pues no sabíamos cubrir a un gobierno de izquierda que tiene otra forma de comunicarse, que tiene otras maneras, que tiene otras ideas, que tiene otras esencias, ¿no? No sabíamos y estamos en mora de capacitarnos y de ver experiencias como la de México, como la de Chile. El mismo Brasil, sí. El mismo Brasil, por supuesto. Y que en el tema de la polarización todavía estamos en estos meses estamos como que esa deuda de estructurarnos mejor para cubrir este gobierno todavía está ahí, es decir, todavía está ese pendiente ahí. Ahora bien, este gobierno pues también le está proponiendo unas relaciones a la prensa bastante complicadas, sí. En un momento muy difícil para el periodismo, en un momento de descrédito en el que todo el mundo se siente con
capacidad y Sí. con ímpetu para hablar, para maltratar a la prensa. O sea, estamos en un momento muy complicado en el que cualquiera insulta a los periodistas, en el que además, digamos, se crea como un escenario en el que termina en juego la libertad de expresión, y eso es muy asustador, y yo creo que mucha gente no ha caído en la cuenta de eso. Entonces, es un tema como también de hacer esa revisión y esa autocrítica, pero también de ver cómo se propende en algún momento por abrir unos canales que permitan mejorar esas relaciones, pues que desde el gobierno Sí. se están planteando de manera tan complicada. Sí, como adversarial. La FLIP está tiene esto muy claro, digamos, y está mirando a ver cómo Y hay los unas fritan, ¿no? Ellos conversaciones. salen, quedan de chivos expiatorios todo el tiempo, ¿no? La Sí, flip. no. Es culpa de ustedes que el periodismo nacional y no es como... Sí, pues, pero hablo como de este tema, sí, de sí, de de la ver cómo relación se con el mejoran gobierno. estas Sí, relaciones, sí, porque sí. no puede ser que el presidente pues siga, a pesar de todos los llamados de atención de la FLIP y de líderes que no necesariamente son la FLIP, sobre el tema de las acusaciones a los medios, de hablar de relatos periodísticos, ¿no? De calificar de relatos periodísticos todo lo que no les gusta del cubrimiento de los medios, pues también hace que estemos en un momento bastante complejo para el periodismo, y yo creo que tenemos todos que prestarle atención a esto, porque siento que la violencia contra la prensa, además está clarísimo que la violencia contra la prensa y las agresiones pues ya no son necesariamente las de la guerra, las físicas, ¿no? Las del arma, que siguen siendo en muchas regiones, pero ahorita el descrédito nos está pegando muy duro, y creo que va a ser un tema estos 4 años, bueno, Sí, estos 3 además, años que faltan. esa alienación, esa indignación generalizada con el periodismo, pues le trato de decir a la gente que medio en redes parábolas es como, pues tampoco queda nada, es porque si no les sirve, claro, uno critica, entonces que Semana, que RCN, que esta periodista, que el otro, pero entonces es tierra arrasada, no sirve nada, no sirve nada de lo que hacen, no sirve nada de lo que dicen, entonces ¿qué prefieren? Que les vendan publicidad y que eso sí es lo que va a funcionar, lo que les dice el alcalde, lo que les dice el presidente. Hablando de los temas de periodismo para esta entrevista. Perdona, y Sí, solo para añade, ¿no? agregar, hay un desconocimiento muy grande, y creo que en eso se debería trabajar, de cómo tramitar los desacuerdos con la prensa. Es que no puede ser que los poderosos sigan creyendo que calificar de mentirosos en Twitter a los periodistas es algo democrático. No es democrático, y existen unas herramientas a través de las cuales ellos no solo deberían, sino que tienen la responsabilidad de hacerlo y de tramitar los desacuerdos, y no lo usan. Y se pregunta uno, a Petro ya varias veces se lo ha dicho la FLIP, y personajes que no son la FLIP, pero digamos la FLIP lo ha dicho, ha llamado la atención sobre esto, y sigue el presidente sin usar su derecho a la rectificación, sino, digamos, resolviendo todos estos desacuerdos, acusando de mentirosos a los periodistas. Sí, yo ahí tengo una con cosa. todo lo que eso conlleva. Estoy de acuerdo contigo ahí, como un tema que me encantaría seguir hablando sobre también dónde está, qué pone la prensa sobre la mesa, ¿no? En términos de autorregulación y de rendición de cuentas, pues porque es que si yo soy los medios y represento el ejercicio del derecho de libertad de expresión, que merece una protección especial, pero en esa medida estoy haciendo lo mismo que hace un youtuber o un bloguero, de salir a decir cualquier cosa con fuentes sin identificar, de no rectificar de una manera adecuada, pues también es como, ahí también tiene que haber, o sea, encontrémonos a mitad de camino. Sí, claro. Pero pues no significan entonces con eso el periodista, la crítica periodística la va a hacer el presidente de la República. No, qué pena, pero eso no te corresponde. Pero sobre eso mismo, preparando algunos temas para la entrevista con Lina, la periodista del equipo, ella decía, me impresiona mucho también de las columnas de Laura que está poniendo denuncias en un espacio de opinión, pues como lo ha hecho Daniel Coronel, a ratos, en mi opinión, como que ya quiere decirle a uno la conclusión inapelable. No me parece que sea como la manera de presentarlo. Lo ha hecho también María Jimena Duzán, lo han hecho Joy Ackerman. Y tú estuviste mucho tiempo en redacciones, estuviste mucho tiempo en la silla vacía, pero entonces mi pregunta sería, si ya el periodismo de denuncia sale de ahí, y si tú misma ya no te ves haciendo eso desde una sala de redacción, sino desde esta tribuna o desde otra, pues que incluye el proyecto en el que estás trabajando. Pues mira, esto de las columnas de opinión lo estoy explorando, y me ha parecido increíble.
siempre he pensado, le he tenido siempre miedo a la opinión. Yo creo que el periodismo se la juega mucho. Y sobre todo yo me dedicaba a la reportería, ¿sabes? Yo he contado historias basadas en los datos y en la fuerza de la reportería. Y hacer este ejercicio me ha parecido muy interesante de opinar con datos. Claro, Daniel Coronel, por supuesto, ha impuesto un poco esta suerte de género, pero creo que es muy interesante, pero siempre mi llamado, o sea, yo en esto sí soy muy del periodismo clásico, yo sí creo que uno para opinar pues tiene que ganarse un poco ese derecho, o sea, sí tienes que tener en la maletica pues un recorrido que algo te, para, claro. ¿no? Que te dé la fuerza, que te dé como ese peso de los datos. Es que los datos y una mirada de lo que pasa en el país, pues uno no la quiere de un día para otro en el oficio. Entonces, para decirte esto sobre el periodismo, y por ahora el camino en el que me veo es un poco ese. No es fácil ejercer este oficio en Colombia por una cantidad de cosas que tú has mencionado en muchos escenarios y que todos conocemos, de las precarias condiciones que nos ofrecen acá los medios. Yo he ejercido y ejercí durante mucho tiempo en redacciones y ahorita creo que es un buen momento y creo que es un privilegio además pensar en ejercer por fuera de la redacción. Creo que no todos los colegas lo pueden hacer precisamente por estas condiciones, por la inseguridad que esto en términos económicos genera. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Creo que para darle cierre a este proceso tengo este proyecto que mencionas de Hablemos un libro de eso, que va a salir con la editorial Planeta en muy pocas semanas, que es un libro que es un poco el resultado de 8 años viviendo en Barranquilla, cubriendo el poder, pero no cubriéndolo, y tú haces mucho énfasis en ver las cosas con enfoque nacional, y es justamente eso, es cubrir ese poder desde lo local, pero con esa vocación nacional, y viendo cómo incide el poder nacional y cómo se relaciona el poder nacional con el poder local. El libro es la historia política del clan Char, clan del que hemos hablado. Ese libro sí no se ha escrito, ese libro no lo hemos visto. Y que yo siento, y toda mi intención es que sea y que aporte a que la gente entienda mejor cómo ha funcionado este país y por qué pasan las cosas que pasan. Un poco a partir de la historia de este grupo, entender un poquito mejor por qué y cómo ha funcionado el poder en Colombia. Desde que es un grupo que nace haciendo una propuesta de cambio, a cómo se va transformando, cómo tiene esta relación con el poder nacional, vía especialmente Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, que fueron los líderes que en mi opinión volvieron súper poderoso y nacional a este grupo, hasta la exposición a partir del escándalo con este personaje tan interesante periodísticamente llamado Aida Merlano, y toda esta historia de corrupción y traición que parece toda una película. Entonces es esa historia en la que aspiro repito eso, como a entender, a comprendernos, ¿no? A vernos un poquito ahí como país y ver esas relaciones de poder a propósito pues de la historia de estos personajes. Decía hace unos días Marta Ruiz, con quien estaba hablando, que en realidad no hay mucho periodismo sobre empresarios en Colombia, ¿no? Es como una especie de caja negra, y acá pues tú planteas una combinación de pues, todo lo que hemos hablado de empresarios con una vocación política clarísima. Entonces yo creo que en junio lo tendremos en librerías. Sí, esa es la idea, okay, que entre mayo y junio esté afuera. Pues volveremos a hablar sobre ese tema, muy recomendado. Esto sí, de una vez digo el libro, pues porque de nuevo nadie está hablando de eso. Laura, para despedir a la gente, siempre le preguntamos a los invitados e invitadas una recomendación que nos quieran dejar. Ya tenemos tu libro, no tenemos para ponerlo en pantalla porque no podemos decir el título, ni siquiera, esto está todo embargado, como dicen los periodistas. Déjanos otra recomendación de algo chévere que has leído, que hayas oído, un plan que la gente siempre pone en su lista de cosas que de pronto va a hacer. Bueno, a ver, tengo un poquito de sesgo con esta recomendación porque es un proyecto del que estuve muy cerca por mi relación de amistad con la autora, la periodista y politóloga Juanita Vélez, ex compañera mía en La Silla Vacía, acaba de lanzar un libro que se llama Una guerra después, y repito, sí tengo mi sesgo ahí por amistad, pero es un libro supremamente interesante porque es a partir de 5 personajes
qué pasó durante la negociación, que además hay unos datos inéditos, súper interesantes, y también qué ha pasado después de la negociación de paz entre el Estado y la FARC. Y es muy interesante porque todo el tiempo hablamos de que no se ha podido implementar, de los retos que ha habido, de si el gobierno de Duque lo frenó, de qué va a hacer Petro. Y este libro condensa todo eso con, repito, detalles inéditos, y yo siento que un poco ayuda como a entender en últimas el país que ha sido posible. Al final sabíamos que este no era un acuerdo perfecto, que cuando se implementara no se iba a poder, por una cantidad de cosas estructurales, implementar de la forma en que fue concebido. Entonces yo siento que este texto ayuda a entender el país posible después de la firma, y por eso pues me atrevo a recomendar. Lo vamos a poner en pantalla, el libro de Juanita Vélez. Tengo que decir que la tenía en fila para que pasara por acá. No es fácil con la agenda de la gente que está trabajando en libros, así como tú, trabajando en libros en un lugar, en otro, pero pues chévere, de eso se trata. Pues sigan a Laura Ardila en @lardila83 en Twitter. Laura, gracias por sacar un rato. Te pesqué finalmente en Bogotá, pero la próxima vez será o por videollamada o en alguna otra ciudad. Descentralizado. Ya sé, sí. Acepto la recomendación. También regaño de, oiga, pero es que si no vienen a Bogotá, entonces no hablan. Toca vivir en Bogotá para salir en charla con Charlie Bauman. No. De acuerdo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que si quieren apoyar este proyecto, estamos en patreon.com/charlasconcharlie. Nos vemos pronto para otra conversación. Chao.